defensorial adjunto. Vamos a ir a ese contacto, por favor. Ronald, buenos días, gracias por aceptar este contacto con Sígame los Buenos y Radio Monumental. Muy buenos días, un saludo cordial y pues gracias por permitirnos dirigirnos al pueblo de Bolivia en estos momentos de conflictividad y preocupación. Estamos mostrando, estamos viendo, vamos a hablar sobre obviamente lo del Yayagua, pero aprovechamos un poco para ver cuál es el criterio de lo que está pasando. Ustedes ven, ha sido agredido el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva. En este momento hay largas filas en la zona norte de la ciudad, de gente que está esperando por el pollo, está esperando por la carne, y todo esto a raíz de estos bloqueos que están impidiendo el paso de los alimentos desde el interior del país hasta el país. Además, la situación económica, los sueldos ya no alcanzan. ¿Cuál es la posición del defensor del pueblo en torno a esta situación, Ronald? Como Defensoría del Pueblo, desde hace ya, pues, desde inicio de año en realidad, hemos ido haciendo monitoreo permanente sobre la situación de el acceso a insumos básicos en la canasta familiar. Como Defensoría del Pueblo, es claro que nos preocupa esta situación, además que las 21 oficinas de la Defensoría del Pueblo, desplegadas en todo Bolivia, está haciendo seguimiento con el equipo a lo que está sucediendo en todos los municipios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos reiterado? Y el defensor del pueblo también lo ha señalado en varios momentos institucionales, es que en estos momentos en los que se está empezando a exacerbar la conflictividad en nuestro país, debemos de dar certeza al pueblo boliviano sobre las necesidades que permean la realidad cotidiana. Es cierto que está habiendo una carestía de alimentos, principalmente en las capitales de departamento, debido a la conflictividad de bloqueos que se está dando para el acceso de estos alimentos a estos municipios. Y sin embargo, el gobierno debería de dar certezas en estos momentos sobre garantizar para que estos alimentos ingresen, pero no solamente esto, sino también lo que deriva del asunto de la limitación en el acceso a la gasolina, a otros bienes y servicios, pero también por otro lado, lo que hemos ido viendo en estas últimas 48 horas es encontrarnos con ciudadanos y ciudadanas que creen que el derecho a la protesta implica el uso de armas ilegales, la violencia, la agresión. Esto lo hemos dicho como Defensoría del Pueblo, ayer el defensor también lo dijo en conferencia de prensa, esto no hace al derecho a la protesta y ya incluso raya la ilegalidad en el asunto de invocar este derecho como si fuera irrestricto y por tanto como un derecho que se puede abusar. Sí es cierto que el derecho a la protesta deviene del derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión, pero el derecho de reunión es pacífica y no puede contravenir otros derechos de terceros. Hemos visto también la quema de una unidad, una ambulancia y la agresión a quienes estaban dentro de esa ambulancia. Estos son excesos que la Defensoría no los puede respaldar jamás, porque es claro que en cualquier escenario en el que la ciudadanía ejerce el derecho a la protesta, no puede, repito, afectar derechos de terceros y menos derivar en violencia invocando este derecho como si fuera irrestricto como tal. Ronald, al decir que hay hechos que muestran la presencia de armas ilegales, la quema por ejemplo, la quema de una institución o de un edificio policial, ese tipo de cosas derivan en que el defensor pide, puedo colegir, puedo deducir que el defensor pide que no solamente la policía intervenga, sino también la justicia en este caso. Y cómo debería hacerlo? Debería procesar, debería capturar, debería llevar ante la justicia a los agresores, digamos, en este caso, a quien está promoviendo todo esto desde el Chapare. ¿Qué es lo que se debería hacer en concreto para esto? Los órganos del Estado tienen claramente cada uno su propia competencia.
Ujú. Es claro que en estos asuntos de conflictividad, cuando se identificasen ciudadanas o ciudadanos que sobrepasan este derecho y ya incluso rozan lo ilegal y lo irresponsable, pues esos son los asuntos que se tienen que dilucidar en los espacios correspondientes, como lo que le compete al órgano judicial y al propio Ministerio Público. Pero hay que hacerlo y dar señales claras, porque también cuando existen exacerbaciones en momentos de conflictividad, como en un bloqueo, siempre habrán personas que aprovechen estos momentos para generar zozobra en la población. Ayer, bueno, no sé si la ciudadanía lo sabe, pero quiero decirlo, nosotros tenemos una oficina de la Defensoría del Pueblo en Yayagua y desde ahí estamos haciendo el reporte permanente de lo que está pasando en ese municipio y nos preocupaba mucho cómo la ciudadanía estaba parapetada e incluso en vigilia por el temor de que en la madrugada volviesen a haber conflictividades en ese municipio. También hablamos con la Fiscalía de Distrito y como ven, estamos haciendo lo que nos corresponde en el marco de nuestras atribuciones constitucionales, velar por la promoción, defensa y ejercicio de los derechos humanos, y como tal también recordar a los órganos del Estado sus deberes legales en estos asuntos. Pero es claro, mm, esto no implica que se tenga que llegar al recurso del uso de las Fuerzas Armadas, porque también es claro que sus funciones constitucionales no son ellas. Más bien lo que se trata es de ver cómo se puede fortalecer el ejercicio policial, cómo el Ministerio Público también puede coadyuvar en la articulación y trabajo de seguimiento a posibles excesos, pero por otro lado, en estos momentos de conflictividad, necesitamos que el nivel central del Estado, pero también los gobiernos autónomos municipales y departamentales, asuman también su corresponsabilidad en estos asuntos, porque muchas veces pensamos que lo que está sucediendo hoy con el acceso limitado a alimentos, lo que tiene que ver con evitar el agio y otras, son de competencia nacional y sin embargo, si uno revisa las competencias constitucionales de las entidades autónomas territoriales, pues vamos a encontrar que ellos también tienen responsabilidad en el ejercicio de también administrar estos bienes en el marco de lo que les corresponda. Entonces, nosotros estamos preocupados, les debemos de decir. El personal de la Defensoría del Pueblo también se encuentra en este momento ejerciendo su trabajo, pero también hay agotamiento físico. Eh, es cierto que está habiendo un sobre contexto bastante preocupante que amerita la necesaria reflexión de todas las partes y los actores políticos en estos momentos también deberían de llamar a la unidad, al diálogo, pero precautelando el Estado de Derecho, la norma y todo aquello que es necesario. Eh, yo entiendo el malestar ciudadano y también puedo entender que en algún momento podría haber malestar hasta contra la Defensoría del Pueblo, pero les pedimos a la ciudadanía que también entiendan que la Defensoría del Pueblo tiene sus propias atribuciones constitucionales y desde esas atribuciones es que la Defensoría del Pueblo actúa. Puede sentirse que es insuficiente, también lo entendemos, pero aún así les aseguro que la Defensoría del Pueblo sí está haciendo su trabajo. El personal de la Defensoría del Pueblo toda esta madrugada ha estado haciendo monitoreo de la conflictividad. Yo mismo, al igual que el defensor del pueblo y los demás adjuntos, estamos haciendo ese trabajo de seguimiento, de incidencia. Estamos yendo a las cárceles cuando hay momentos de toma de personas que están en el ejercicio de la protesta para ver si ha sido legítima o no. Como ven, estamos desplazando al personal y incluso después de esta llamada, tengo que moverme junto con el equipo para poder seguir haciendo ese monitoreo. Pero hago un llamado para que por favor no nos agredamos entre bolivianas y bolivianos, que no permitamos que la sangre, en términos metafóricos, llegue a dejar de ser metáfora y se vuelva realidad Realidad, claro. en estos momentos en el país.
Estamos en un contacto en vivo y en directo con el delegado defensorial Ronald Céspedes. Ronald, Gabriela Arce te habla, muy buenos días. Me gustaría, por favor, que nos digas lo siguiente. ¿El defensor está en camino, ya está en camino a Yayagua? El agotamiento físico, no solamente físico, sino mental, emocional de toda la gente de Yayagua que está sufriendo, es muy notable. ¿Cómo está el trabajo de este seguimiento, querido Ronald? Mm. Como había señalado, Gabriela, y muchas gracias por la entrevista y la pregunta que hace, la oficina regional que tenemos de la Defensoría del Pueblo en Yayagua es la que nos está ayudando a monitorear la conflictividad en ese municipio y también ver cómo desde nuestras atribuciones podemos incidir, primero, para poder monitorear el propio ejercicio del derecho a la protesta y que ésta no derive en asuntos ilegales y Ronald, perdón, irresponsables. y para tener claro, ¿cuál es la situación en este momento en Yayagua? ¿Siguen enfrentamientos? Ayer la violencia inicial había durado 5 horas, luego había tensa calma, había vigilia. ¿Y qué está pasando en este momento en Yayagua? A ver, hasta ayer en la noche, el último reporte que tuvimos es que había 53 personas heridas. Ujú. Em, 53. 53. hemos confirmado también que no hay ninguna persona fallecida. Esto también es bueno Ujú. saberlo porque No ha hay habido por ahí, fallecidos, eso es importante. porque por ahí surgió el rumor de que a una persona hubiera Había uno fallecido. fallecido, Sí. sí. Sí, pero no, en realidad hemos No confirmado hay. que esto no es cierto. Ok. Además, en el caso de haber una persona fallecida, que sería terrible, Ujú. em, siempre en momentos de conflictividad se usa de manera proselitista el fallecimiento de una persona y eso exacerba aún más la conflictividad. Claro. Y obviamente a veces los actores en disputa no están a la altura de ser un poco más respetuosos con la familia de quien ha fallecido. Entonces, por este momento les debo decir que esto es una información que la tenemos verificada, pero sí lo que ayer y hoy en la madrugada el personal de la Defensoría ha estado haciendo es ver la situación de parapetamiento, de vigilia que establecieron muchos de los vecinos en Yayagua por el temor de que volviese a haber un proceso de conflictividad, de violencia y agresión. Recuerda además también incluso que intentaron tomar el edificio de la alcaldía en Yayagua, pero el reporte que tenemos para este momento es que no ha vuelto a No ha haber vuelto. una conflictividad como la de ayer, Ujú. pero hay que estar atentos. Entonces, nosotros también hemos pensado en que si es necesario vamos a reforzar la oficina de Yayagua, de la oficina de la Defensoría del Pueblo, con personal nuestro para que también podamos tener un mayor alcance en el lugar de lo que está sucediendo. Y como ven, estamos O coordinando sea, en este con la momento fiscalía, hay calma en la población. lo diríamos de Relativamente. manera, Tensa calma, es un mal término, pero más o menos refleja eso. Más o menos. sí, llamaríamos así una tensa calma, aunque la calma sabemos que es un sentido más pleno, que no lo Mm. hay en este momento en Yayagua, pero Hay tensión, pero no hay enfrentamientos, digamos, ese ya, es el... y hay otro elemento, ¿no? Hoy justamente en la mañana igual se comunicaban con la Defensoría estudiantes de la Universidad Ujú. Siglo XX, y Siglo XX. nos informaron que están teniendo problemas los estudiantes con menos recursos económicos para el acceso a alimentos y otros. Entonces, igual estamos coordinando con las autoridades de No, dicha universidad para mm. ver cómo la universidad también asume su responsabilidad en esto, porque los estudiantes también tienen que tener un mínimo de protección, de Exacto. seguridad en estos momentos, pero también las autoridades universitarias tienen que asumir su responsabilidad, porque hemos visto en muchos momentos, como lo que hemos vivido en el contexto del COVID, que muchas autoridades educativas en ámbitos de universidad tampoco actuaron a la altura de las circunstancias y solamente cuando se sobrepasó el conflicto de la falta de acceso a alimentos de una gran cantidad de estudiantes universitarios recién actuaron. No tenemos que esperar para que esto sea mayoritario y masivo. Desde ahora es necesario actuar para que también los estudiantes de esta universidad tengan este mínimo y como tal incluso
a todas las personas que viven en Yayagua, como en el resto de los municipios. Entonces, lo hacemos. Pero miren, por favor, si ustedes consideran que podemos tener más entrevistas con ustedes para poder ir informándoles progresivamente cómo va desarrollándose la conflictividad en el país, no duden por favor de comunicarse con nosotros. La Defensoría del Pueblo quiere a través de los medios de comunicación de estos espacios importantes dirigirse a la ciudadanía y darle información responsable correspondiente, porque también es cierto que en estos momentos de era digital se filtra o Sí, difunde es muchas veces verdad. falsa, Cosas que falsas, lo sí. que hace es generar mayor conflictividad, porque eso es Claro. el objetivo de una información Exactamente, falsa, hacer exactamente, que la Ronald. ciudadanía anule el raciocinio y más bien derive en mayor violencia, preocupación, zozobra, y creemos que tenemos que también dar certeza, información correcta desde las diversas entidades del Estado. Y algo que lo debo de decir y remarcar para la ciudadanía, esta gestión defensorial, y el defensor ayer justamente lo ha dicho, se está redoblando el esfuerzo institucional para garantizar su independencia política. Nosotros, como Defensoría del Pueblo, no tenemos una agenda política partidaria. Nuestra agenda es de derechos humanos. Y en ese sentido queremos en esta gestión recuperar la credibilidad institucional, la independencia. Y como dice el parágrafo segundo del artículo 218 de la Constitución, recordar que como institución nosotros no recibimos órdenes de ningún órgano del Estado. Así es. Ah, Ronald, bien. muchísimas gracias. También nos ponemos a disposición para cualquier momento que los micrófonos están abiertos para la Defensoría del Pueblo, precisamente para coadyuvar que la paz vuelva al país. Muchas gracias, Ronald. Estaremos en contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias y en una próxima oportunidad. Bien, entonces está claro que no hay en este momento enfrentamientos en Yayagua.